porque Dios te está mandando, eso desata su favor. Y de esto quiero hablar durante los próximos minutos. ¿Qué significa obedecer a Dios? Bueno, significa obedecer desde las cosas más triviales, como si siembro voy a cosechar. Si salgo a evangelizar, tendré el fruto de una vida cambiada, de ser, cierta forma, el padre o la madre espiritual de aquella persona cambiada. Hay cosas que las puedo palpar, pero hay otras obediencias que tienen que ver cuando Dios nos manda meternos en una tormenta. ¿Qué sucede cuando Dios te manda a hacer algo y ese algo se empieza a descontrolar? Cuando uno llega a Cristo, uno tiene la expectativa falsa de que juntamente con la salvación te dan un fast pass para evitar las tormentas. Entonces el pastor te dice, a partir de ahora usted tiene a Cristo y no va a tener más problemas. De allí es que la gente se frustra. Porque claro, tenemos a Cristo, estamos en el primer amor, estamos felices con lo que Dios nos da, y de pronto empieza la crisis matrimonial. Y tú dices, pero si yo tengo a Cristo, ¿por qué entonces me está yendo mal en la intimidad de mi casa? Y empieza la primera tormenta, que te sorprende, porque el pastor te dice que serás salvo tú y toda tu casa, y tu casa va a ser un lecho de rosa, y que si no es así es porque se te metió Satanás o la suegra, pero alguien se te metió. Tú llegas a Cristo y dices, no tengo tormenta, y de pronto empieza una crisis financiera de esa de las bravas, esa que te dejan en la lona. No puedes pagar las tarjetas, te empiezan a comer los intereses, te llega la carta del banco, no puedes asumir la renta. Entonces empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces es que realmente hiciste las cosas mal y te metió en una tormenta. Pero a veces simplemente es que eso tiene que ocurrir para fortalecer tu fe. Pero nos enseñaron, no, si estás en tormenta es que algo no está bien contigo. Dios quitó su mano. Dios no está ahí. Entonces empiezas a vivir la vida cristiana en una falsa expectativa. Y un día choca con las rocas de la realidad. Un día te das el trancazo con la realidad y piensas, ¿por qué estoy viviendo una tormenta? ¿Por qué mi hijo entró en rebeldía si va a la escuela dominical desde que era chiquito? ¿Por qué siento estas cosas en mi pareja? ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial, de pronto todo se puso oscuro? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué no puedo dormir por las noches si tengo a Cristo en mi corazón? Y es porque estás en medio de una tormenta. Y este es el punto, esto es lo que quiero llegar. Hay tormentas que nosotros generamos, metida de pata. Nos metemos en un despadre porque hicimos algo que no teníamos que hacer. No digo siempre, pero posiblemente hayas hecho las cosas mal. Te equivocaste, te casaste sin oración, no tenías a Dios en el corazón, te casaste por acostumbramiento, no estabas enamorado. Un montón de factores que hoy te metieron en una tormenta perfecta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el autor intelectual de la tormenta? Tú, yo. A veces estamos embarcados en deudas porque no nos pusimos a pensar si realmente podíamos afrontar el gasto. Pero nos metimos en fe, sin preguntarle a Dios, sin saber si nos podíamos meter. Dijimos, bueno, de algún lado va a salir, y no salió. Y hoy tienes más deudas que el dinero que te entra. La tormenta es, ¿a quién la generó? ¿Satanás? La generaste tú. Hay tormentas que nosotros las generamos. Si yo dijera hoy, pasen al altar aquellos que están en medio de una tormenta porque se metieron solos ahí, habría miles. Pero, y esto es lo que me sorprendió cuando Dios me daba este mensaje ayer. ¿Y si Dios te mandara una tormenta? ¿Y si Dios quisiera desatar su favor sobre ti? Y para desatar el favor necesita que pases por una tormenta. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué Dios permitiría que yo me meta en una tormenta? Bueno, eso es lo que ocurre con los discípulos. El Señor prometió, ustedes en este mundo van a afrontar aflicciones. Y eso es lo que ahora les está dando a los discípulos. Les dice, Mateo 14, 22. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y le adelantaran hacia el otro lado mientras él despedía a la multitud. Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Esto es lo que yo quería decirte recién.
Esta no es una tormenta porque bebiste más alcohol de lo debido, porque te metiste en lío, porque abriste la boca. Este es Jesús que le pide a los muchachos que se suban a una barca sabiendo de que va a haber una tormenta. Estos muchachos no son Jonás tratando de huir de la voluntad divina. Estos muchachos representan al misionero, al obrero que le cree a Dios, va de misionero y cuando llega allá se le acaban los recursos económicos. Representa a aquel que le cree a Dios en un ministerio, se mete a servir y le empiezan las afrentas o las críticas feroces. Representa a aquel que dice: voy a hacer las cosas bien en mi negocio, no voy a mentir, voy a ser íntegro, y se pone al lado de la competencia que hace negocios deshonestos y te roba la clientela. Otros dicen: estoy pasando una crisis con mi hijo, descubrí a mi hijo caído en las drogas. Una hermana contó y dijo: mire, yo cuando creí que tenía la vida toda armada, de la noche a la mañana se me cayó el castillo de naipes porque descubrí infidelidad. Y no solo eso, descubrí que mis hijos estaban metidos en lo peor que te puedas imaginar. Y tú dices: pero ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me alertó? ¿Por qué el Señor no me dijo que iba a haber tormenta, que iba a haber precipitaciones? La palabra dice que a la cuarta vigilia, esto es de 3 a 5 de la madrugada, los muchachos estaban lejos de la orilla. Yo digo, estos muchachos se merecen un reconocimiento, porque no dieron la vuelta cuando vieron la tormenta, persistieron en obediencia. Dios les dijo, el Señor les dijo: vayan que yo los alcanzo. Yo hubiese visto semejante clima, hubiese dicho: vamos a pegarnos la vuelta. Se ve que Jesús no tuvo en cuenta lo que se va a desatar acá. Pero ellos persistieron en obedecer, en permanecer. Y yo quiero que esta mañana te subas a bordo de la barca junto con los muchachos y trates en un acto imaginativo de percibir la atmósfera. ¿Qué percibes? Miedo, seguro. ¿Duda? Claro. Y una pregunta por encima de la tormenta. Si pudieras hablar con los muchachos en medio de la tormenta, te dirían una sola cosa: ¿dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? ¿Dónde cuernos está? Nos dijo que nos alcanzaba y nos dejó a la deriva, a la buena de Dios. Esa es la pregunta que todo el mundo hace cuando estamos en una tormenta. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde estuvo en mi crisis? ¿Dónde estuvo cuando descubrí la traición? ¿Dónde estuvo, dicen las damas, cuando alguien abusaba de mí? Yo era una nena y me robaba lo más preciado que tenía, la inocencia. ¿Cuántas mujeres te dicen: yo no sé dónde estaba Jesús? No me digas que Dios estuvo siempre conmigo, porque cuando ese hermano, ese hermanastro, ese primo, ese tío, ese vecino abusaba de mí, me manoseaba, yo sentía que me desgarraba en el alma, me enmudecía, me paralizaba y yo no sentía que estuviera Jesús ahí. Pero no hablo solo de abusos, hablo de personas que dicen: no estuvo ahí cuando caminé por el cementerio, no estuvo cuando pasé temporadas largas en el hospital. La pregunta es: ¿dónde está Jesús en las tormentas? Es algo que yo me pregunté muchas veces. Señor, tú estabas ahí, ¿por qué no te sentí? Y esta palabra va para los que sienten esa sensación desde hace semanas o meses y dicen: sabes, yo también siento que el Señor me abandonó. Y lo que es peor, por haberle creído a Él. Los discípulos, si pudieran preguntarte hoy: ¿dónde está Jesús? A lo mejor tú no sabrías en primera instancia responderle, pero si miras las Escrituras te vas a dar cuenta dónde estaba Jesús. La respuesta es clara y sorprendente. Jesús estaba orando. Dice la palabra: se fue a la montaña a orar a solas. Después de haber servido todo el día, oró toda la noche. Mi pregunta es: ¿será que Jesús estaba orando y como estaba distraído orando se desató la tormenta? ¿O será que Jesús sabía que iba a haber una tormenta y estaba orando por estos cabezones? Tú dirás: pero Jesús estaría orando por ellos. Dice Romanos 8:34: a la derecha de Dios Jesús intercede por nosotros. Entonces yo tengo una respuesta. Mientras que pasaba la tormenta más oscura de tu vida, el Rey del universo estaba intercediendo a tu favor. Nunca peleaste solo contra olas, contra vientos. Nunca la solución dependió de ti. El Rey del universo estaba orando y velando, el príncipe velando por ti. Alguien tiene que decir amén.
Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, era apedreado, dice la palabra que él levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Vieron cuando en una película el príncipe o el rey se pone de pie? Si el rey o el príncipe se pone de pie, significa que tiene su favor. Y Esteban dice, yo vi que el Señor se puso de pie. Y esa es la palabra, la primera que quiero que te lleves esta tarde. En medio de tu tormenta, esa que todavía no termina, en medio de tu crisis financiera, tu crisis sentimental, quiero decirte esto de parte de Dios. El Señor no solo intercede por ti, sino que de pie está mirándote, observándote, diciendo, yo estoy contigo, vas a salir de esta tormenta. El Señor está de pie por ti. ¡Aleluya! El Señor le dice a Pedro, me vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falle. Y Jesús oró por Pedro, Jesús oró por Esteban. Y dice la Biblia, Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive Cristo siempre para interceder por ellos. Él intercede por ti. Aquellos que dicen, ay pastor, usted no ora por la gente, no pone la manito, ¿para qué cree la oración de este flaco? Si el Rey de Reyes, si el Señor de Señores está intercediendo por ti, si Él clama por ti, alguien tiene que creerlo, dígame amén. Ahora, vamos a convenir un par de cosas. Número uno, tú dices, bueno, ok, pero aún así, yo creo que Dios debió haberme avisado que esto iba a ocurrir. Me habría preparado. ¿Estás en el momento de la boda? Pará. Se ríe, no sabe lo que voy a decir. Y el pastor dice, en la enfermedad y en la riqueza, que sean felices hasta dentro de 3 años, que se viene el huracán. Ve con Dios, chica, disfruta la que se te viene. Eso es lo que el Señor hace realmente. Es mentira que Él no nos avisa de las tormentas. Toda la palabra Él nos dice que va a haber tormenta. Que la vida es semejante a un hombre que edificó sobre la roca, y un prudente y un insensato, un simple que edificó sobre la arena. Pero para ambos soplarán tormentas. Uno permanece firme, el otro es grande su ruina, porque sus cimientos estaban sobre la arena. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Toda la palabra dice, vienen tormentas, pero vas a salir. Mañana está bueno, mañana es bendición, mañana te sigo bendiciendo. Yo soy fiel. Ayer, hoy y por los siglos. Alguien tiene que decir amén. Así que he aprendido que las tormentas no son para siempre, que si el Señor prometió que vendrá, va a venir, pase lo que pase. Y tú dices, a ver, bueno, ok, entendí. Entonces sí, el Señor me las avisa, aunque no específicamente. Tengo que estar preparado que por lo general la vida es tormenta. Yes, la vida es tormentas. ¿Siempre? No, no siempre. Pero imagina que la vida es una jungla de tormentas con unos claros de oasis de tanto en tanto, no al revés. La vida no es un oasis con algunos claros de tormenta. La vida son tormentas con algunos claros de oasis. Entonces uno tiene que buscar esos claros, esos momentos de quietud que no llegan siempre. La vida, por lo general, lo que te promete siempre son tormentas. Son eventos inesperados, son vientos huracanados, son huracanes, son ciclones, tsunamis, y no es para asustarte, porque de todo el Señor dice que nos va a dar la victoria. Ahora la pregunta es, ok, voy a lo que decía recién, Dios nos avisa, ¿sí? Y lo que me surge es, ¿y qué gana el Señor con meternos en una tormenta si ya tenemos bastante como la vida nos da? Cuando era niño, creo que me di cuenta que mamá tenía cáncer promediando los 4 o 5 años, presumo que los 5 años. Papá se iba a trabajar y ella se iba a sus sesiones de quimio con mi hermano mayor. Entonces yo quedaba solo en casa, y para permanecer en casa, esto está en un librito que les regalamos hace unos meses, el año pasado, donde yo cuento cómo me relacioné con la soledad.
para que yo pasara horas de soledad, mamá me decía, ¿por qué no dibujas? Y si dibujas muy, muy, muy bien, te voy a regalar un autito, un carrito, lo que sea, a la vuelta del hospital. Así que yo empecé a dibujar y decía, y si me canso, bueno, si te cansas, ahí tienes todos esos libros y me vas a resumir el libro completo. Todo me leí. No solo me leí y aprendí a dibujar, el dibujo me abriría paso para ganarme la vida de adolescente. Y el leer capacitaría mi lenguaje, me daría mayor verborragia, no sé, un montón de cosas que hasta el día de hoy digo, esto lo aprendí a los 5, esto me lo recuerdo de los 6. Si tú me hubiese dicho en ese momento, ¿crees que saldrá algo bueno de la tormenta? Yo te hubiese dicho, no, mi mamá se va a morir, estoy solo, soy apenas un niño, tengo miedo y me suelo orinar encima. No hay nada bueno en eso. Pero Dios, que ve más allá, Dios que está en la otra parte del hemisferio y que está en el mañana, dice, el mañana es bueno para ti. El mañana amanece. Por la noche viene el santo, más por la mañana vendrá la alegría. ¡Aleluya! Y yo pensé que nunca me iba a poder reír. Yo pensé que nunca iba a ser un tipo alegre. Y aquel niño de los ojos tristes, en la tormenta, aprendió que tarde o temprano el que ríe último, ¿se acuerdan? Ríe mejor. Dice los salmos, dice el salmo, por la noche vendrá el llanto, pero por la mañana llegará la alegría. Y yo quiero decirte de parte de Dios que tu noche está por terminar. Cuanto más oscura está la noche, es porque más cerca está el amanecer. Cuando más cerrada está, es porque el amanecer viene para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? ¿Puede salir algo bueno de tu tormenta? Sí. Se va a fortalecer tu fe, tu carácter va a cambiar. Como digo una y otra vez y lo vuelvo a decir, qué lindo es encontrar un hombre o una mujer sabia en la vida. ¿Quieren que te diga cuál es el principio de un hombre o una mujer sabia? Alguien que no hace escándalos, ni pleitos, ni se preocupa por boberías o babosadas, conforme la Biblia que esté leyendo. Si es México habla hoy, es babosada. Cuando ves a alguien que las tonterías les da el lugar que se merecen, es porque tuvo que pasar una tormenta bien brava, como para ahora preocuparse por una tontería. Cuando ves a alguien que te hace escándalo por tontería y que cualquier chismerío, una mosquita que vuela ya se quiere ir de la iglesia, es porque le hacen falta tormentas reales. Y esas tormentas reales van a venir, porque Dios te tiene que forjar para que dejes de molestar por estupidez. Cuando estás molestando por tontería, Dios dice, a este le va a mandar una tormenta brava. Ven, boga mar adentro, dice el Señor. Ay, el Señor me mandó. Y te mete en una. Y en esas tormentas que ves todo oscuro, tú dices, de verdad me estaba preocupando por tontería, por el chismerío, por el qué dirán. ¿Dónde queda el qué dirán? En una sala de cuidados intensivos. ¿Dónde queda? ¿Qué va a pensar? Que en la Navidad no teníamos pan dulce. ¿Dónde queda esa frase? A la luz de un accidente automovilístico, a la luz de una quiebra financiera, te das cuenta que ordenas de vuelta las prioridades. Y para ordenar las prioridades, ¿las ordenas por las buenas o te las ordena una tormenta? Porque en la tormenta lo único que es prioridad es sobrevivir. Mantenerte respirando es la única prioridad de una tormenta. El Señor dice, yo permití que te pase porque eso forjó tu fe, forjó tu carácter. Experimentaste gracia. Tuviste que decir, Señor, ayúdame, y clamar como un niño otra vez. Las tormentas siempre nos hacen mejores personas. Muéstrame a alguien que nunca pasó por tormenta y yo te mostraré gente pequeña, corazones encogidos, faltos de amor, apegados a la ley y despegados de la gracia. Pero muéstrame a alguien que pasó por una tormenta y no necesariamente una enfermedad, una crisis. Aquel que tuvo tormentas en el matrimonio sabe aconsejar, sabe ayudar, te entiende. El que nunca pasó crisis te mira como un sapo troposo. ¡Oh! Algo habrás hecho mal. Te condena. Es tan torpe vivir la vida así. No todo es espíritu, no todo es asignar demonios. Es entender que en este mundo tendremos aflicción.
Así que los discípulos en medio de la aflicción permanecen en obediencia y ¿saben lo que pasa luego? Literalmente dice que Jesús, cuando ve que están en medio de la tormenta, deja de orar y entonces literalmente empieza a caminar hacia ellos. Y ellos se habían olvidado que Jesús les dijo: los voy a alcanzar. Se habían olvidado y menos imaginaban que Jesús intercedía por ellos. Yo leí una historia, la leí ayer, y la pueden encontrar luego en internet, de un muchachito llamado Tyler Sullivan, que tenía en este entonces 11 años, y estaba en 5º grado, y un día faltó a clases. Tyler Sullivan, la historia es conocida, está en YouTube también. Él no faltó al colegio porque estaba aburrido, quería ver tele, sino porque quería conocer al presidente de los Estados Unidos, que llegaba a un acto público donde él vivía en Golden Valley, en Minnesota. Así que sin pedirle permiso a la maestra, ni siquiera a los padres, se va, en vez de ir al colegio, se va con su mochila y se mete en el acto. Y van a ver ustedes en el video que en un momento el presidente es Barack Obama. El presidente lo mira, él lo saluda y se acerca a saludar al niño, y el niño no le suelta la mano al presidente. Van a ver que la seguridad se acerca un tanto así, pero es un niño. Y el niño le habla al presidente y él dice: ok, y pide algo el presidente. Hay como un diálogo. Bueno, lo que ocurre después sale por la prensa. El niño dice: ¿podría justificarme la falta en el colegio? El presidente pide una tarjeta con el sello presidencial y le dice: ¿cómo se llama tu maestra? Fulana, Margarita. Bueno, Margarita, he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuenten la falta. Tu presidente, Barack Obama. Pocas veces un presidente intercede por un niño. Y si te sorprende que un presidente interceda por un niño, imagínate que ahora el maestro intercede por ti y le dice: padre, no le tengas en cuenta esta falta porque estuvo conmigo en medio de una tormenta que yo lo mandé. ¡Aleluya! ¿Lo reciben, sí o no? Y ese Cristo que justifica tu falta ahora camina entre la bruma. Los muchachos se asustan, piensan que es un fantasma, no pueden creer que es Él, porque así somos. Ellos no podían creer que era Jesús. Mi abuela Anna Keller tampoco lo creyó. Anna Keller le decíamos Oma, que es como se le dicen a las abuelas alemanas. Es la mamá de mi papá. Murió a los 98 años. Ella dijo: cuando esté cansada de vivir, voy y me muero. Y cumplió. No estaba enferma de nada, pues los alemanes mueren de pie, la mayoría. Así que un día me dijo: estoy cansada, en uno de estos días no me levanto más. Efectivamente, un día no se levantó más. De ahí la ambulancia, a la clínica. Solamente estuvo 3 días en la clínica. Su cuerpo ya no le respondía, como que un día se desconectó el cerebro de los músculos. Y ella, la última plática que tiene con mi papá y uno de sus nietos, un hermano mío, fue al despertar esa mañana, la mañana de la misma tarde que partiría a la eternidad. Estuvo como inconsciente 24 horas y cuando se despertó, le dice a mi papá: hijo, anoche yo me sentía muy sola. Y entonces no podía decir que me tomen la mano. Yo no me gusta morirme sola. Y sentía que me estaba yendo sola y entonces quería decirle a la enfermera, a alguien, pero lo pensaba, pero la orden quedaba acá y no llegaba a destino. No podía, la abuela no podía gesticular lo que quería. Así que dice: oré fuerte, le dije a Jesús: Jesús, mándame a alguien que me tome de la mano. Y cuando me despierto, veo un flaco que está parado al lado mío, que me estruja las 2 manos así fuerte, hasta me duelen casi de lo fuerte que me la estruja, como para hacerme sentir segura. Y lo miro, no sabés los ojazos que tenía, unos faroles así. Se ve que el flaco le hizo un cambio de luces así. Dice: cuando le digo que quiero agradecer, se desaparece. Así que, hijo, estuvo el Señor acá, estuvo el maestro. Y me vino a despedir, me vino a decir que todo va a estar bien. Mi papá no entendió lo que la mamá le quiso decir, lo que mi abuela le quiso decir. Le estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que hace miles de años hizo por sus discípulos. En este caso vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano.
y le dijo: Oma, no estás sola. El Señor no la vio como una abuela, la vio como una niña. Y le tomó fuerte de la mano y le dijo: no estás sola. Seguramente le dijo algo más o le hizo sentir que la llevaba a casa. Pero nunca olvidaré el último testimonio de la abuela. Ese flaco hermoso estuvo ahí, era el maestro. El maestro no mandó a nadie a que le tome la mano. Él en persona le tomó la mano a mi abuela. El maestro no manda a nadie a que te salve de la tormenta. No son los helicópteros, no es el rescate, no es el FBI, no es SWAT. Él en persona se mete en tu tormenta, te sostiene de la mano derecha y te dice: aunque pases por las aguas, no te ahogará. Aunque pases por el fuego. Mira lo que yo puedo hacer con solo 3 palabras. Es la misma voz que separó el mar rojo e hizo que el sol se quedara quieto. Es la misma voz que puede sanar un brazo marchitado o marchitar una higuera estéril. Su voz puede transformar agua en vino, instalar conexiones entre el nervio óptico y la corteza cerebral de un cerebro ciego. Es la misma voz que puede resucitar a un hombre después de 4 días muerto. Es la misma voz que puede hablar a través de arbustos ardientes, a través de una burra, o explicarse de modo diferente a través del vientre de un pez. Él puede hablar a través de una estrella de Belén. Su voz puede escribir inscripciones en las paredes de un palacio o cerrar la boca de leones. Él puede apagar las llamas de un horno ardiente o detener una tormenta en el mar de Galilea. Esa es su voz. La misma voz que dijo: hágase la luz. Es la misma voz que dijo: mar, aquíétate. Es la misma voz que te dice: te amo. No ha perdido su poder y el peso de lo que dice. Y cuando voy a las Escrituras, yo descubro un montón de gente acá que tuvo un encuentro de tercer tipo, un encuentro fuera de lo sensorial con Dios de una manera extraordinaria, que Dios tan solo con un susurro les cambiaba la vida. Sal de tu tierra y tu parentela. No sé si Dios se lo gritó o se lo susurró, pero el mismo Dios que dijo: libera a mi pueblo, es el mismo Dios que dijo: hágase la luz. Él no desperdicia palabras. Es quien luego nos recomendará no utilizar palabras ociosas. Es el mismo que nos dirá que nuestras palabras tienen poder, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es el mismo Dios que dice: lo que temes, lo que pronuncias te sobrevendrá. O sea, si me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, te vas a enfermar por la fe. La fe hace que te enfermes. Si tú dices: me voy a accidentar, te vas a accidentar. Lo que temes te sobrevendrá. Tarde o temprano, de tanto que lo confieses, te va a pasar. Yo creo que cuando uno confiesa con la boca, las cosas ocurren. Y no por humanismo, sino porque estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y Dios dice: yo dije, hágase la luz. Y se generó una creación envuelta en una suerte de efecto dominó que no se termina hasta la fecha. Entonces ese mismo Dios que hizo tantos milagros registrados en las Escrituras, aún fuera de las Escrituras sigue hablando y siguen ocurriendo esos milagros. El tema es que no sabemos si estamos oyendo realmente la voz de Dios o no. El que tiene oídos, oiga. 7 veces en los evangelios y 7 veces en el libro de Apocalipsis, el Señor repite estas 5 palabras. ¿Por qué el Señor diría: el que tiene oídos, oiga? Sería como el que dijera: el que tiene boca, que coma. El que tiene estómago, que se llene. Hace falta que nos den una recomendación de lo que se supone ya sabemos usar. ¿Por qué el Señor diría: el que tienes oídos, oiga? Es una exhortación. Pero el Señor está diciendo: si no logras oír, tu destino puede estar en juego. Miren, después de un periodo de 6 años, los esclavos judíos, ustedes saben que no eran empleados, eran esclavos. No tenían derecho a goce de sueldo. El esclavo no tenía derecho a sentarse en la mesa de su señor, no tenía derecho a vacaciones, ni a cumplir horarios. Tenía que estar a disposición 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año de su amo. Cualquier parecido con el empleo que tiene es pura coincidencia. Los esclavos no tenían derecho a nada. Pero después de 6 años, el esclavo podía ser libre. Pero si no quería ser libre, tenía una opción de lealtad para toda la vida. O sea, cada 6 años había que liberar a los esclavos. Pero si ese esclavo, y después era vuelto a tomar esclavo por otro amo,
Pero si ese esclavo sentía que su amo era humanitario, la palabra de Dios dice que había un ritual que involucraba una oreja perforada. Se buscaba una puerta, un poste, y le perforaban la oreja con un punzón, y entonces el siervo se autodeclaraba siervo y esclavo para toda la vida de su amo. Algunos están diciendo, tu abuela me hago perforar la oreja. Bueno, pero a lo mejor te dejan libre, te agarra otro amo porque no tienes derecho a la libertad total. Y ese otro amo es peor que el que conoces. Entonces cuando los esclavos decían, no, yo quiero seguir sirviéndole a usted, había una forma de marcarlo. Suena a ganado, así de horrible y patético y sórdido, pero esto era una ley en Israel. Entonces tú te perforabas los oídos y esa perforación significa que le pertenecías a alguien de por vida. De allí que el que tiene oídos oiga, tiene un significado muy especial para los hebreos que están escuchando. El que tiene oídos oiga significa que debes desarrollar tu oído interno de modo tal que puedas reconocer las palabras de aquel que dijo, hágase la luz, y que esa sea la única voz que te dirija tu primero y tu último amo, al único y al último al que vas a servir el resto de tu vida. No te inclinarás ante otro Dios, ni servirás a otra persona, jamás, ni nada será tu prioridad, más que Él. Cuando uno escucha la voz de Dios, no escucha la voz de la religión, de los fariseos, no escucha la voz del establishment, del status quo, no escucha la voz de todo lo que el mundo va diciendo. Te vas a sentir un salmón. El salmón es el único pez que nada contra la corriente. Pero aún así, siente que estás obedeciendo la voz, el instinto que Dios puso en tu corazón. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo vas a reconocer su voz? Miren, hace muchos años yo oí por primera vez un sermón acerca de la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión de Moisés. Moisés levanta a pedido del Señor un tabernáculo, una suerte de tienda de adoración fuera del campamento, dice la Escritura. Ahí, aislado, solo. El que quería orar tenía que salir a la tienda de reunión. Moisés levanta ese tabernáculo y en la historia, mientras que vagan por el desierto, Moisés es el protagonista de este episodio. Pero hay una escena extra al final. Algo que me llamó la atención hace muchos años, dice, Moisés volvió al campamento, pero su joven ayudante, Josué, nunca salía de la tienda de reunión. El joven ayudante, ahí aparece como un ayudante, todavía no habla del general Josué. Todavía Josué no se transforma en ese soldado que llevará al ejército a conquistar Jericó. Es un joven ayudante, es un muchacho que ayuda. Yo muchas veces me pregunté por qué Dios escogió a Josué para suceder a Moisés. ¿Por qué no a Caleb? Creo que la razón es porque no aparece en la Biblia un episodio donde Caleb amara el tabernáculo de reunión como si lo amaba Josué. Josué no salía del tabernáculo de reunión. Tenía el oído perforado. ¿Y saben a quiénes Dios elige siempre? A los que conocen su voz. A los que en medio de los murmullos, del griterío, de un estadio repleto, en medio de las críticas o los aplausos, nunca pierden el eje. Tienen escuchando siempre el GPS de Dios por encima de las demás voces. Yo me atrevo a pensar que aquellos que conocen mejor la voz de Dios son los que han pasado más tiempo con Él, y los que han pasado más tiempo con Él en el tabernáculo de reunión son los que Dios les puede confiar cosas grandes. Ahora pregunto, ¿de verdad reconoces la voz de Dios? ¿O a veces te confundes? Al elegir pareja te confundes. Al iniciar un negocio estás dudando, ay, no me habré metido en lío. Al firmar un contrato tiemblas toda la noche a ver si te metiste en un rollo que no vas a poder salir. Al terminar una sociedad tienes miedo, ay, no habré terminado con alguien bueno. Al quedar embarazada dices, ay, ¿para qué me embaracé? Al no quedar embarazada, ay, no me puedo quedar. Hay gente que a todo le busca algo negativo y no se trata de que está desorientada, se trata de un problema de no oír, se trata de un problema auditivo. El evangelio se reduce a una sola palabra, obedece. Dios te habla, te susurra, te guía tus caminos para que no tropiece tu pie en piedra. Él dice, el yugo es fácil, la carga es ligera si obedeces la voz del Padre. Claro, en la obediencia hay dolor, en la obediencia hay trabajo, pero ¿tienes los oídos perforados de modo que la voz de Dios es la última que oirás en tu vida? ¿O te desviarás? ¿O escucharás otras voces?
O escucharás la voz de la ansiedad, de la baja estima, del fracaso. En 1973, el biólogo austríaco llamado Konrad Lorenz ganó un premio Nobel por su estudio de los gansos. Alguien está pensando en un pariente, no, estoy hablando del ganso. Ganó un premio Nobel. Yo no sabía esto, que el premio Nobel se podía otorgar por un estudio tan básico como el de los gansos. Y él descubre que en los primeros días de vida los gansos sufren un fenómeno llamado imprinting. Imprinting se dice en inglés, se diría en argentino imprinting. En inglés es imprinting o imprinting, como sea. Agarra a la mamá gansa durante un periodo y tiene que cablearle en su cerebro su voz, su graznido, porque si no el ganso se pierde. La mamá gansa se para ante el gansito y empieza así como le dice a tu hijo: lávate la ropa, 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 y el hijito hasta que entiende. La mamá gansa agarra al gansito ahí, lo tiene ahí y empieza: búsquelo en YouTube. Y uno dice, ¿por qué? Es un periodo de que la mamá gansa lo toma al hijo, tarda casi 3 meses. El gansito no escucha otra voz que no sea la mamá. Desde que se levanta la madre hasta que se acuesta la madre y se acuesta el gansito, la mamá está y el hijito Hay madres que se sienten gansas hoy. ¿No? Y el gansito cablea en su cerebro la voz de la madre. El ganso es el único animal que no nace reconociendo la voz de la madre. Entonces la madre tiene que imprimirle, de ahí el término imprinting, imprimirle la voz, para que ese gansito no se pierda nunca. Luego de 3 meses que el ganso escuchó la voz de la gansa madre, en medio de un montón de graznido de gansos, la mamá hace y el gansito hace y va corriendo. Se la sabe de memoria. Se la imprimió acá. Bueno. Alguien podría decir, bueno, si Dios permite que la gansa haga eso con el gansito, ¿por qué los pastores no harían eso con las ovejas? Repetirnos. Les voy a dar 2 explicaciones, la bíblica y después la científica. La bíblica. El escritor de los Hebreos dice: teniendo ya que ser maestros, os es necesario que se les enseñen los primeros rudimentos de la palabra. Debiendo ya ser doctos, ser los educadores, les es necesario que todavía beban leche espiritual en lugar de alimentos sólidos. Los trata de raquíticos, de retardados espirituales. ¿Qué es un retardado espiritual? Aquel que se retrasó en su crecimiento, y no por una anomalía física, sino por su desidia a las cosas de Dios, por su poco apego a querer crecer. Ve lo sólido, no lo quiere todavía tomar leche. Y el escritor de los Hebreos se enoja y dice, inspirado por Dios: che, ya deberían crecer y todavía son como niños. Eso me da la pauta de que no somos gansos, que hay que repetir. Si entendemos bien lo que Dios nos habla, el que tiene oídos, oiga. ¿Cuándo Jesús le dijo a los discípulos: che, tráeme el joven rico que le vamos a contar 4 parábolas más que vi que no entendió? ¿Cuándo Jesús repitió 7, 8 veces el sermón del monte? Una sola vez. Y termina diciendo: el que tiene oídos, oiga. Nunca subestimó al público, nunca subestimó a la gente. ¿Por qué pensamos que somos gansos? Porque creemos que todos nosotros nacemos sin conocer la voz de Dios. Samuel va a ungir a Saúl y dice la palabra que Samuel le dice, inspirado por Dios, a Saúl: he aquí, mañana te revelaré todo lo que hay en tu corazón. Saúl no era ungido, nunca había caído aceite sobre él, no era un profeta, era el más pequeño de las tribus de Benjamín. Él se consideraba un don nadie, estaba buscando burras cuando esto ocurre. Y Samuel dice: Dios revelará lo que hay en tu corazón. ¿Qué me da la pauta? Que la voz de Dios está desde que nacemos, solo
que la subestimamos. Pensamos que la voz de Dios es cuando viene un ganso grande y nos enseña a repetir cosas. Yo no voy a ser tu ganso. Que lo parezca es otra cosa, pero no soy tu ganso. Jamás. Si el Espíritu Santo apoya mis palabras, las envuelve, las dignifica, las inspira, tú no necesitas que yo te explique con manzanitas nada. Trato de ser sencillo, pero la palabra hace lo suyo en tu corazón, porque no eres un ganso. Está aquí lo que tienes. Y ahora, la explicación científica. A diferencia de los gansos, los bebés humanos nacen casi con la voz impresa de su madre. El imprinting no ocurre después, sino que ocurre durante el útero. El oído interno es el primer sistema sensorial que se desarrolla y llega a ser completamente funcional desde el 5º mes de embarazo en el útero. Entre los latidos sanguíneos, entre el correr de la sangre, él escucha la voz de la mamá. Entonces, el poder que tiene una madre para hablarle a un hijo es muy superior al de cualquier maestro, docente, pastor, esposa, esposo. No hay una voz que sea tan fuerte como la de la madre. No hablo de gritar, hablo del poder, de la ascendencia que tiene una madre sobre un hijo, que no lo tenemos los padres. Lo tiene la madre porque lo tuvieron en la panza, en el vientre. Y aunque pasen los años y no haya sido la madre más ejemplar, Él va a recordar cada una de tus palabras con un peso muy especial, porque aunque no lo reconoce, desde el 4º mes que estaba en tu útero, Él sabe que esa es la voz que debe seguir. Dios dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Saquemos las conclusiones. Ya le di la explicación bíblica y ahora la científica. ¿Creen que Dios nos trae al Evangelio, nos hace bautizar, mueren los pecados y queda el cerebro flotando ahí, y después nos sienta como ganso para que un ganso mayor nos diga repita conmigo, repita conmigo, repita conmigo, repita conmigo, hasta que aprende a ser evangélico? ¿O creen que desde que Dios te creó ya la voz de Dios está en tu interior y solo hace que la reconozcas? Solo se te abren los oídos y el que tiene oído recuerde la voz de su Padre. Alguien tiene que decir sí, ahora lo creo. Entonces, yo puedo enseñar, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Básico. Yo puedo decir, hermanos, lleguen temprano, sean puntuales. El que tiene oídos recibe la instrucción y lo conecta con esa voz, aunque fuiste ateo, musulmán antes, no importa. Desde el vientre de tu madre hay una voz en tu interior que se conecta después con lo que el pastor te dice o con las escrituras te hablan y dices, sí, tengo que llegar puntual porque a una boda no llegaría tarde. Ya entendiste, el que tiene oídos oyó. ¿Por qué? Porque eres oveja. Las ovejas reconocen la voz de su pastor, la voz del pastor. Hay una voz que calma, hay una voz que te dirige, hay una voz que te redirecciona. Y Él es el gran pastor. El Señor dice, ¿estás oyendo mi voz? ¿Estás oyendo mi voz? ¿Hace falta que te enseñen y te repitan como ganso? No, tú eres oveja. Y si eres oveja, yo llego a la conclusión de que todos los que nosotros percibimos como problemas emocionales o espirituales, en realidad son problemas auditivos. Tienes o tenemos el imprinting incorrecto. Has ensordecido la voz de la conformidad, la voz de la crítica, la voz de la condenación, y los síntomas van desde la soledad hasta la vergüenza, hasta la ansiedad. Y el Señor hablaría respecto a las metáforas del pastor una y otra vez para que entendamos que pudo habernos comparado con leones, pudo habernos comparado con burros, pudo habernos comparado con gansos. Si el Señor hubiese dicho, he aquí, ustedes son mis gansos y oyen la voz del gran ganso, yo diría, bueno, eso significa que hay que ver cómo se comporta el ganso, repetirle. No, tú vienes con la voz interna en tu interior y yo te estoy revelando solo lo que había en tu corazón, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo que Dios dijo que te iba a bendecir. Esa es mi tarea. ¡Aleluya! Invitarlos a una perforación de oreja, a un ritual sagrado esta tarde. Porque a lo mejor sientes que se te están terminando los años de servicio. Y como los esclavos que pasaban su primer
sus primeros 6 años, tienes que decidir qué vas a hacer. Hay un momento en la vida de todo hombre y de toda mujer que debe perforarse los oídos para siempre o no dejárselos tocar. Ahí es cuando pierdes tu independencia y te dices: Señor, yo te quiero obedecer. Dios a veces me pide cosas que me asustan. No tengo precedentes en las Escrituras, ni siquiera de manera contemporánea. Sin embargo, avanzo. ¿Creen que es porque soy muy audaz o tengo una cuota de valentía extra por encima tuyo o que Dios me ama más? Sería antibíblico pensar eso. Yo no estoy en un nivel superior a nadie de aquí, nadie. Tengo el mismo Dios, las mismas 24 horas y los mismos 7 días de la semana. Nada más que yo hace muchos años, siendo más jovencito, me perforé los oídos y dije: Señor, te voy a obedecer, te voy a hacer caso. Y entonces lo que hago es reconocer ese imprinting que viene desde el vientre de mi madre. Palabras que te cambian la vida. Mi mamá se enfermó de cáncer. Yo nací y ella estaba enferma de cáncer. Y de alguna forma papá, muy alcoholizado, me hacía notar que era mi culpa. Papá me hizo sentir que el cáncer había venido, me decía él, porque se embarazó de muy grande, de un accidente. Encima yo no embaracé a mi mamá, fue él. Pero yo le preguntaba por qué estaba enferma, porque yo reclamaba cariño y no lo tenía. Mamá no me podía acariciar, mi mamá no me podía abrazar. Entonces yo pasé los años donde uno se forma sin recibir afecto. Y recuerdo estar en el colegio, allí en el colegio militar donde yo estudiaba, venían a hacer la prueba de audición cada 2 años. Venía un médico y le decía a la maestra que nos dijera algo. No lo hacía el médico de forma directa, pero le pedía a la maestra que se acercara a un alumno y le decía al alumno, por ejemplo, en este oído: el cielo es azul. Y el niño decía: el cielo es azul. Escucha perfecto. Ahora del otro oído, tápate este: el cielo es azul. Siempre elegían una frase al azar. Si tú la repetías bien, es que tenías buena audición. No me pregunten por qué. Si te lo hicieron alguna vez en tu colegio, tal vez tengas la explicación. La prueba de audición. Para mí era un momento humillante, porque siempre que pasaba de los nervios, yo no escuchaba lo que me decían. Le decían: los zapatos tan lindos, los zapatos, y siempre me tomaban por sordo. Pero es que no podía expresarme, tal vez por mi estima, no sé. Pero un día, en 5º grado, la señorita Lita no elige una frase al azar. Pudo haber dicho: el cielo es azul o los zapatos están lindos. Pero me dijo una frase que estoy seguro que ella no supo que cambiaría mi fatídico día en una vida fenomenal. Fue esas mulas de Balaam que Dios usa. Dijo: ¿cómo quisieras que seas mi niño? ¿Cómo quisiera?
Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?